tratar de definir conceptos básicos, a qué se refiere, pero bueno, englobaría toda la práctica de lo que es la materia en realidad y todas las atenciones que deberíamos, todos los procesos de atenciones que deberíamos hacer de todas las usuarias, ¿sí? Comprende todos los procedimientos, todas las prácticas, las acciones que hacemos a nivel de todos los sistemas de atención en salud y a nivel de todo el territorio de la nación. Son aquellos procesos, aquellas intervenciones que podemos hacer para mejorar la calidad de atención y prevenir todas las comorbilidades que pueden aparecer, ¿sí? Son todas las acciones de promoción y protección de la salud que podemos ofrecer a la mujer que podemos llegar a estar atendiendo, ¿sí? Ya sea en lo que se refiere a la atención en consultorio, como aplicadas en una situación de urgencia. ¿Y cuáles son esas intervenciones que engloban a la salud integral de la mujer? Son todas esas, todo lo que sean los sistemas, los métodos de screening, el diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual, lo que se refiere al rastreo del cáncer de cuello del útero, o sea, el Papa Nicolau, las intervenciones que podemos hacer con las vacunaciones, la indicación de la vacunación, cuando tenemos la pesquisa de la violencia, las situaciones de violencia de género, y de esta manera poder hacer un abordaje interdisciplinario o la referencia a la atención en el lugar que lo requiera, ¿sí? Bueno, un poco para que tengan conocimiento de a qué niveles en el país tenemos diferentes legislaciones hoy en día y programas para poder implementar una calidad de atención en la mujer y poder hacer una atención en salud integral a la mujer. Tenemos la ley de salud sexual y reproductiva, la ley de anticoncepción quirúrgica, la de identidad de género, la ley que vamos a hablar actualmente, que es la de interrupción voluntaria de embarazo, la ley de los derechos del paciente en relación a su atención, tenemos la ley para todas las ITS y en especial la ley nacional de SIDA, la ley de educación sexual integral, o sea, la ESI, la ley de protección contra la violencia familiar, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y bueno, y después tenemos las leyes con relación al parto respetado, al nacimiento respetado, la maternidad segura y centrada en la familia, para hacer el seguimiento y el control del embarazo, las infecciones de transmisión sexual, como ya dijimos, y bueno, y los screening, el cáncer de cuello uterino, o sea, con el Papa Nicolau, y la escenografía para el cáncer de mama, entre otras, porque obviamente hay innumerables. Tenemos en los controles del embarazo lo que se refiere a la prevención de anomalías congénitas, la indicación del ácido fólico preconcepcional en el primer trimestre, la solicitud de la ecografía con la translucencia nucal, la ecografía morfológica, en lo que se refiere a los controles de embarazo, ¿no? Y así sucesivamente un innumerable número de acciones que uno puede englobar para mejorar la calidad de atención de la salud de las mujeres. Bueno, y ahora nos vamos a abocar a lo que es la interrupción voluntaria de embarazo, poco para recordar que en Argentina se estiman que se producen entre 370.000 y 522.000 abortos por año, de acuerdo a la última estadística que tenemos, que en Argentina las muertes maternas por aborto inseguro representan el 17% de las muertes maternas totales, y que, bueno, esto hace referencia a que se producen alrededor de 49.000 internaciones en hospitales públicos
por situaciones relacionadas con abortos inseguros. Es decir, aproximadamente 135 mujeres por día, y de esas mujeres se estima que 2 de cada 10 tienen menos de 19 años y que 3 de cada 10 tienen entre 20 y 24 años. Como sabemos, hoy vamos a tocar el tema de la nueva ley que se sanciona el 30 de diciembre del 2020, o sea, el año pasado, es muy nuevita, y que entra en vigencia este año, el 24 de enero del 2021, después de 32 años de lucha incansable por una innumerable cantidad de mujeres. Se promulga la ley 27.610. Bueno, un poco para recordar el marco legal, sabemos que hasta el momento en que entra en vigencia la ley 27.610, nos regíamos por la legislación previa que está en el Código Penal de 1920, que en su artículo 86 teníamos los permisos otorgados para realizar una interrupción legal del embarazo ante dos situaciones o dos causales: el causal salud, en donde corría peligro para la vida de la mujer, o que el causal violación, en donde había un permiso de realizar una interrupción legal de embarazo ante una violación. Hoy en día nos vamos a regir por la ley 27.610, que permite la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Y el acceso a esta interrupción y a la atención post-aborto. La ampliación que hace esta ley, además de permitir la interrupción voluntaria, no solamente legal, del embarazo, es que incorpora, además de las mujeres, el permiso además de las mujeres a otras personas con capacidad de gestar. Y el marco político de esta ley es la reducción de la morbimortalidad materna. Ese es el objeto principal. Esta ley se formula dentro de las políticas de salud pública para garantizar la salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes, mujeres y toda persona con capacidad de gestar, y para sostener los derechos elementales de estas mujeres. Las mujeres pueden decidir la interrupción voluntaria y el acceso a la atención al sistema de salud, atención posaborto y a la educación sexual integral. Esto engloba la misma ley. Bueno, esta ley tiene un sistema mixto a través de plazos, es decir, como límite a las 14 semanas, estaríamos hablando de la IVE o interrupción voluntaria, 14 semanas inclusive, o sea, 13 semanas, 6 días, y después de este periodo tenemos lo que teníamos antes, que es por medio de los causales, que ahí lo englobamos como un hile con los causales cuando hay peligro para la vida o peligro para la salud, entendiéndose la salud como un concepto ampliado según la Organización Mundial de la Salud, biopsicosocial. Y el otro punto es ante una situación de violación en donde vamos a necesitar la declaración jurada. Ahora vamos a explicar un poquito más de eso. Bueno, como ya dijimos, las personas que hacen uso de esta ley tienen derecho a acceder en un plazo máximo de 10 días, o sea, ese es el periodo de tiempo en donde el profesional que está asistiendo a esa mujer tiene para comenzar con la práctica. Tienen derecho a el trato digno, a la privacidad, a ser atendidas con la confidencialidad que amerita la situación, a tener acceso a información de calidad y a calidad de atención, y a que se respete la autonomía de su voluntad. Es importante recalcar de que las personas que acceden a esta ley deben ser informadas sobre la salud sexual y reproductiva, sobre los métodos anticonceptivos, sobre las formas de realizar la intervención, los procedimientos con los que se cuenta hoy en día y la información sobre los métodos anticonceptivos para el uso posterior.
y que lo que se requiere para la práctica es que el personal sea idóneo y capacitado y que haya un consentimiento informado y por escrito. Este es un formato de consentimiento que se ve un poco borroso, pero voy a dejar unos links en donde puedan tener acceso fácilmente, y lo que es la declaración jurada ante la situación de violación. También vamos a hablar de qué sucede cuando las personas son menores de edad o tienen una discapacidad. Ante esta situación, sabemos que todas las personas menores de 13 años que cursan un embarazo, en general es considerado una violación, y en este caso no necesita la declaración jurada como en las mayores de 16 o de 14 a 16 años. Aquí, ante una situación de abuso, una niña o adolescente menor de 13 años, el profesional de salud debe comunicar a las autoridades esta situación, siempre respetando la capacidad las capacidades progresivas de la niña o el adolescente, el derecho superior del niño, la confidencialidad que la situación amerita, la privacidad y la protección del menor. Bueno, debe haber un consentimiento informado, pero acá es un consentimiento diferente al anterior, que es para personas menores de edad, y a veces hay que tener en cuenta que estas situaciones hay que dar aviso a los entes que regulan los cuidados de los menores, como son la Dirección de Niñez o otras autoridades. Y después tenemos los menores de 16 años, ese periodo entre 14 y 16 años, que es bastante controvertido, pero en esta situación se respeta la autonomía progresiva, en donde la mujer, la adolescente, va a dar su consentimiento y vamos a necesitar el asentimiento de una persona adulta responsable. No necesitamos un tutelar, alguien que haga la tutela, sino solamente una persona adulta responsable, que puede ser un familiar directo, puede ser un mayor que esté acompañando a esa adolescente. Y en las personas mayores de 16 años ya tienen plena capacidad para decidir sobre una interrupción legal del embarazo, una interrupción voluntaria de embarazo. Después también tener en cuenta, ante las personas que tienen capacidades restringidas, que esta situación va a variar, depende de la restricción que tengan. Si no hay una restricción absoluta, puede dar el consentimiento propio y hay opción a que tenga la asistencia de otra persona adulta acompañante, pero si las restricciones son mayores o hay declaración de incapacidad, en ese caso se necesita la asistencia del representante legal o la persona llegada que tenga la autorización para tal fin. Bien, este es el consentimiento la constancia para los menores de edad y la discapacidad. Bueno, acá es más o menos lo mismo, que son las tres juntas. Con respecto a, continuando con los puntos importantes de la ley, vamos a considerar esta ley también hace referencia a la objeción de conciencia, pero acá hay una diferencia con relación, o hay una aclaración, una salvedad, que la objeción de conciencia, que es un permiso otorgado por la ley para los profesionales de la salud de quedar eximidos de cumplir con este permiso de la objeción de conciencia es solo para el personal que interviene de manera directa en el proceso de atención, es decir, que va a realizar la práctica. Quedan fuera de este permiso todas las personas que puedan intervenir, pero no de manera directa en el proceso. Llámese anestesiólogo, enfermero, ecografista, no pueden hacer uso de este permiso, que es la objeción de conciencia, como antes se ponía en controversia. Esto quedó muy claro en la nueva ley. También queda claro que, bueno, esta es una ley que está incluida en el programa médico obligatorio, en donde donde la parte pública y la parte privada, obras sociales, medicinas prepagas, todas están abarcadas por esta ley, o sea que deben acompañar los procesos de interrupción voluntaria de embarazo, interrupción legal del embarazo, y deben contar con personal o profesionales idóneos y capacitados para realizar la práctica.
Y en el ámbito, recuerden que en el ámbito público se debe garantizar de que si no se cuenta en ese momento con un profesional, debe garantizarse que otro profesional pueda realizar la práctica, y en el sistema del subsector privado de seguridad social, si no cuentan con un profesional idóneo, capacitado o que pueda realizar la práctica, debe afrontar ese sistema prepago, ese subsector, los costos de derivación y de acompañamiento hasta que se logre realizar la práctica, ¿sí? Bueno, y tener en cuenta también que se debe hacer la derivación con obligación que es una situación de emergencia, ¿sí? Recuerden que tenemos un plazo máximo de 10 días para realizar la práctica. Como para repasar las modificaciones del Código Penal y que son más relevantes, bueno, tenemos la incorporación de otras personas con capacidad de gestar, no solo las niñas, adolescentes y mujeres en general. Tenemos en el artículo 85 que también en este artículo se hace referencia a la penalización de los funcionarios públicos y el personal de salud que no cumpla o que obstruya o obstaculice con la práctica, y que también se incorpora en esta ley la capacitación a personal de salud en los contenidos de la ley y en la práctica, y que los ministerios deben implementar estos programas de capacitación para poder llevar a cabo la práctica. Bueno, para recordar que esta ley en su artículo 21 hace referencia que es una ley de orden público de aplicación en todo el territorio de la República Argentina, y ahí dejo el número 082 del Ministerio de Salud de la Nación, en donde se puede consultar cualquier duda que tengamos. Bueno, un poco para ir aproximándose, bueno, ¿qué debemos hacer cuando nos encontramos ante una situación, una mujer que desea o que solicita una interrupción voluntaria de embarazo? Debemos tener en cuenta que tenemos que estar bien informados, evaluar antes de determinar el método de elección para la práctica. Vamos a evaluar el estado de salud de esa mujer, las semanas de embarazo, evaluar la seguridad, la posibilidad de cumplir con todos los requerimientos de la práctica. Bueno, el equipo debe ser competente, y evaluar también las preferencias de esa mujer en la medida de lo que le podamos ofrecer, si prefiere la aspiración o la medicación, y tener en cuenta los recursos con que cuenta el equipo de salud, ¿no? Bueno, a tener en cuenta, a ver, hoy nosotros estamos en cuarto año de la Facultad de Medicina, van a ser médicos de atención primaria en salud. Yo voy a explicar las dos situaciones que podemos tener de abordaje, tanto con medicación, que es el misoprostol, o mifepristona, que en este momento no está en nuestro país, y la práctica de la AMEU. Para la práctica de la AMEU es importante recalcar que lo va a realizar el personal que esté capacitado para la práctica. En general son los tocoginecólogos, ginecólogos, obstetras, médicos en medicina general que estén capacitados, que hayan realizado la capacitación para poder afrontarlo. Pero como médicos de atención primaria en salud, cualquier profesional debería estar capacitado para el uso del misoprostol. Hay que tener en cuenta que cuando se recibe una mujer en esta situación, se debe realizar una historia clínica como cualquier otra atención médica que vayamos a recibir, en donde todos los pasos de una historia clínica, como son la anamnesis, el examen físico general y en particular el ginecobstétrico. En la anamnesis vamos a evaluar todo lo que es los antecedentes personales, familiares, constatar la edad de la mujer, la fecha de última menstruación, si tiene antecedentes de cirugías previas, de la gestiparidad, si es alérgica a alguna medicación. Todos los datos que vamos a recabar en general en la historia clínica ginecológica o obstétrica, también en este momento. No hay que obviar este paso, que es tan importante. En el examen físico general y ginecológico o ginecobstétrico,
y poder hacer diagnósticos diferenciales ante determinada particularidad que aparezca en el examen físico, como si aparece una muela anexial, poder hacer el diagnóstico diferencial o alguna otra comorbilidad que aparezca en el examen. Bueno, y pedir los exámenes complementarios, en este caso van a ser laboratorio y ecografía principalmente, interconsultar con otros profesionales si lo amerita, por ejemplo, con el profesional de salud mental, profesional el cardiólogo si lo necesita, por alguna patología previa, o con el trabajador social si estamos ante una situación de vulnerabilidad. Y bueno, y hacer el abordaje que amerita cada situación en particular, ¿sí? Si hay una situación de violencia sexual, abuso intrafamiliar, violación, si la mujer si es una niña o adolescente menor de edad, o si hay discapacidad, o también tener en cuenta que tenemos algunas etnias en donde también hay que adaptarse a cada situación particular. Bueno, un poco para repasar, lo mismo, antecedentes en lo que ya fui diciendo, el examen físico general y ginecológico, los estudios complementarios, cuando hablamos de laboratorio, ustedes no se olviden de que vamos a hacer una atención en salud y como vamos a administrar una medicación que va a producir sangrado, sobre todo, y que es producto de una relación sexual que obviamente fue sin protección, no deberíamos obviar en el laboratorio, bueno, un hemograma, un hematocrito, la hemoglobina, evaluar el coagulograma, que también va a ser una limitante. No se puede obviar, hay que pedir obligatoriamente el grupo y factor y el test de Coombs, en este caso, como en todas las embarazadas, la serología para descartar ITS y poder tratarlas si hubiera, y realizar el examen ginecológico, tacto vaginal bimanual, no solo la palpación abdominal, porque sabemos que si es una gestación menor de 12 semanas no va a abocar por encima del pubis, entonces vamos a necesitar el complemento del tacto vaginal bimanual para poder determinar el tamaño uterino, si hay muela anexial y si la evaluación del cervix para ver si está permeable, no está permeable, si hay riesgos de que esté cursando un aborto incompleto, una amenaza de aborto o alguna otra patología. Y los estudios complementarios, está indicada una ecografía para evaluar la vitalidad del embarazo, para descartar de que no sea un embarazo ectópico, para evaluar que no sea un embarazo molar, ¿sí? Y corroborar la edad gestacional. Bien, con respecto a la evacuación uterina, ¿sí? Tenemos dos procedimientos, un procedimiento es medicamentoso y el otro es instrumental. El procedimiento medicamentoso se puede realizar con misoprostol o con misoprostol mifepristona. Si usamos el misoprostol solo, tiene cerca del 85% de eficacia. Ahora, si lo combinamos con la mifepristona, llegamos a un 98% de efectividad. Sabemos, vale aclarar, que la mifepristona, si bien está dentro de la medicación esencial, según la Organización Mundial de la Salud, en la Argentina todavía no está autorizada por la ANMAT, está incluida en el protocolo ya del 2019 y el actual protocolo del 2021, pero todavía no la tenemos disponible en la Argentina por la autorización de la ANMAT. Esperemos que en breve esto cambie. Y con respecto al procedimiento instrumental, tenemos, bueno, la aspiración manual endouterina, la aspiración mecánica y el legrado instrumental, que deberíamos dejar de usarlo, pero la aspiración manual endouterina tiene una eficacia del 98%. Bien, como métodos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la interrupción del embarazo, tenemos, bueno, como dijimos recién, lo medicamentoso, la aspiración y la mifepristona. Y cuando es un embarazo de más de 14 semanas, también se puede usar la mifepristona, el misoprostol solo o la dilatación y evacuación en este caso.
Se recomienda, todas las actualizaciones lo recomiendan, en general para las prácticas de intervención, de evacuación del útero, suplantar el legrado instrumental uterino evacuador y que sea reemplazado por la aspiración, ¿sí? En la medida de lo posible. Obviamente esto siempre hablando de embarazos del segundo trimestre. Bueno, acá tenemos una imagen del misoprostol formulado por el laboratorio de la provincia de Santa Fe, el LIF, que viene la formulación ya en 200 microgramos, que es la que se usa, y viene generalmente en la caja con los dosis comprimidos, que es el tratamiento inicial que ahora vamos a ver. Y a la derecha tenemos la imagen de lo que es una jeringa, cánulas de aspiración manual endouterina, ¿sí? Bueno, ¿qué tienen de diferencia el procedimiento medicamentoso con misoprostol solo? Vamos a hablar en este caso, que es el que tenemos disponible acá en Argentina, que es un procedimiento que se puede realizar en el domicilio. La mujer se lleva la medicación y lo realiza en el lugar en donde ella se sienta más segura y con la persona que ella desee que la acompañe, ¿sí? Ahora, el procedimiento instrumental, la aspiración manual o eléctrica, debe realizarse en un hospital, ya sea de segundo o tercer nivel. El misoprostol, bueno, ahí yo te puse de nuevo el del LIF, y también tenemos otro que hay en formulación específica de 200 microgramos, que es el miso del laboratorio Domínguez, que también está disponible. Previamente a que aparezcan estas formulaciones en el mercado, lo que se usaba era otro compuesto comercial que había, que se llama Oxapros, que se utilizaba, se formuló desde el principio para el tratamiento de las artralgias, artritis, los dolores en general. Es un AINE, que es el diclofenac, que tiene una cubierta de misoprostol, o sea, tiene un núcleo interno de diclofenac, ya sea de 50 o 75 miligramos, y la cubierta de 200 microgramos de misoprostol. Entonces, en ese caso se sacaba el núcleo interno y se usaba la parte exterior de la medicación. Ahora ya lo tenemos formulado en forma específica para estas indicaciones. También sabemos que este es un medicamento que está en la canasta básica de medicamentos de la OMS y del programa médico obligatorio. Bueno, ¿qué es el misoprostol? Es un análogo de una prostaglandina E1 y que, como esta prostaglandina, actúa en diferentes tejidos, el músculo liso del útero, la mucosa gástrica, a nivel del ser, tiene receptores, y lo que realiza es la contracción del músculo liso del útero y estimulando la maduración cervical, ¿sí? Además, aumenta la expresión de los receptores para la oxitocina, y a medida que avanza el embarazo, el misoprostol tiene mayor expresión, mayor funcionabilidad, por eso la dosis generalmente se va a disminuir en el segundo trimestre. Ahora lo vamos a ver eso. Y también hay usos otros usos del misoprostol que ahora también ya los vamos a nombrar, como son en la hemorragia posparto, que ya lo vimos, en otras patologías de la materia, en el tratamiento del aborto incompleto, ¿sí? Para la preparación instrumental, y bueno, y es un medicamento esencial, como ya lo dijimos. Bueno, vamos a hablar de las contraindicaciones del uso del misoprostol, ya sea solo o con la mifepristona. ¿Cuáles son estas contraindicaciones? Bueno, obviamente, como el metabolismo es hepático, ante las disfunciones hepáticas no se va a poder usar este tipo de droga. En este caso vamos a hacer uso de la aspiración, se va a indicar la aspiración. Ante la sospecha de un embarazo ectópico o una muela anexial no identificada, no debería usarse el misoprostol, debería hacerse primero el diagnóstico o el tratamiento que corresponda a cada caso. Cuando hay coagulopatías o el tratamiento con anticoagulantes, en este caso tampoco debería usarse. En el caso de la mifepristona, si hay una porfiria hereditaria, tampoco debería, o sea, está contraindicada en este caso, que es casi la única contraindicación absoluta que tiene.
en las pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, cuando hay alergia a las prostaglandinas, y hay otras contraindicaciones que son relativas, como por ejemplo cuando tenemos un embarazo y un DIU. En ese caso se debe retirar el DIU primeramente, y después se puede aplicar el tratamiento, ya sea con misoprostol o con mifepristona más misoprostol. Lo mismo sucede si si vamos a realizar una aspiración manual endouterina y hay un DIU, hay que retirar el DIU y después realizar la aspiración. Hay que tener importante la precaución ante situaciones de anemia, cardiopatía, asma grave no controlado. Obviamente que si hay anemia, de acuerdo al grado de la anemia, o si hay cardiopatía, se debería realizar la práctica bajo la internación, no importa la edad gestacional. En este caso, a veces hay que realizar la aplicación de hemoderivados, si fuera necesario, transfusiones de sangre, evaluar obviamente la causa de la anemia o de la cardiopatía. A veces se puede realizar la práctica junto con el cardiólogo o con monitoreo cardíaco. Bien, o sea, lo que quiero decir es que si bien podemos tener contraindicaciones, no debería dejar de realizarse la práctica, se debería elegir el método más adecuado o tratar las comorbilidades, pero no es que se suspende la práctica porque haya alguna contraindicación al uso del misoprostol o la mifepristona. En general se puede realizar la práctica realizando con la intervención más adecuada. Bien, este es un gráfico muy explicativo, pero rápidamente explicativo, de cómo se debe realizar la medicación. Esto sí lo deberían saber todo médico de atención primaria, porque hoy es una práctica en salud que se atiende en consultorio en general. Y bueno, un poco para explicar, el uso se puede dar por vía sublingual, o sea, oral, sublingual o subyugal, y bucal, ¿sí? De esa manera se usa la medicación, o también a través de la absorción de la mucosa vaginal. Como vamos a ver en este gráfico, la vía sublingual es la que mayor concentración plasmática y más rápidamente presenta, por eso, y es la más cómoda, es una de las más cómodas, por eso es la más usada, la más indicada hoy en día. Antes se usaba mucho la vía vaginal, ahora se demostró que la vía sublingual es una de las más adecuadas para su uso y que tiene efecto más rápido y es más cómoda para la aplicación. Cómo se hace la administración, se debe usar en el primer trimestre, antes de las 14 semanas, se usan 800 microgramos de misoprostol, o sea, ustedes saben que los comprimidos vienen de 200 microgramos, o sea que debemos usar 4 comprimidos juntos que se colocan debajo de la lengua o en los carrillos, y se debe dejar en este lugar por el lapso de 30 minutos para que se absorba por la mucosa sublingual o yugal, o de la misma manera, la misma cantidad de comprimidos por vía intravaginal, ¿sí? La salvedad es que por la vía intravaginal deben colocarse los 4 comprimidos juntos y la mujer debe permanecer acostada en decúbito dorsal por el lapso de 1 hora como mínimo, 1 o 2 horas, eso sería lo ideal, para que los comprimidos se absorban adecuadamente. Esta dosis, de la misma manera, o sea, 800 microgramos, se repiten a las 3 horas de la primera colocación, o sea, se colocan los 4 comprimidos, se espera 3 horas, se espera media hora y luego se hace un buche con agua y se traga toda la pasta, si fuera bucal. A las 3 horas exactas se debería volver a repetir la misma dosis y de la misma manera 3 horas posteriores se debería repetir la tercera dosis, o sea, son 3 dosis como mínimo de 800 microgramos cada una, o sea, 4 comprimidos cada una. Las nuevas guías dicen que en general se indican 3 dosis, pero no hay límite de dosis, se debe administrar la medicación cada 3 horas hasta la expulsión. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la tasa de éxito del misoprostol solo? Como dijimos anteriormente, 90%, 85-90%, y aumenta si el esquema está combinado con la mifepristona.
Y bueno, y también saber que en la mayoría de los tratamientos la expulsión del producto de la gestación se produce a las 24 horas, pero se puede demorar entre hasta 48 a 72 horas, ¿sí? Antes de determinar una falla de tratamiento. Hay que esperar este periodo. Bien, acá puse un gráfico de otros usos del misoprostol. Recuerden, como dijimos anteriormente, que no es solo para la interrupción voluntaria del embarazo, sino que también se puede usar para el tratamiento del aborto incompleto, que hasta las 13 semanas se usa la dosis de 400 microgramos cuando es sublingual en dosis únicas, o sea, se ponen 2 comprimidos sublinguales, dosis única, se deja media hora y después se traga toda la pasta, o 600 microgramos vía oral, si los tragamos, ¿sí? O sea, serían 3 comprimidos. Y para los abortos incompletos de más de 13 semanas, acá usamos 200 microgramos de misoprostol biovaginal, sublingual o bucal, cada 6 horas hasta que se eliminen esa cantidad de restos que hayan quedado, ¿sí? Recuerden que usamos menos dosis porque la expresión de los receptores es mayor a esta edad gestacional. Un aborto diferido, ahí están las dosis de misoprostol, que en general son, bueno, 800 microgramos vía vaginal en este caso, en dosis única, 600 cada 3 horas por 3 dosis, si se usa sublingual, o el misoprostol después de las 13 semanas, acá usamos 200 microgramos cada 6 horas. Ahora, cuando el uso es para la preparación cervical antes de la evacuación quirúrgica, también a veces este uso se da cuando hay que hacer en mujeres de la posmenopausia para hacer una aspiración endometrial, de un endometrio engrosado, cuando tenemos que hacer un legrado por algún otro motivo, una aspiración por otro motivo, ¿sí? Y ahí están las dosis, esto se va a quedar en el PowerPoint para que lo puedan tener como recursero. También otro uso del misoprostol que ya conocemos en la inducción del trabajo de parto. En este caso, fíjense que la dosis que se usa es de 25 microgramos, ya vienen comprimidos formulados en esta dosis para la inducción del trabajo de parto, ¿sí? Que se usa vía oral o por vía vaginal, en general se usa por vía vaginal. Y se usan 25 microgramos cada 6 horas en general cuando es vía vaginal, ¿sí? Eso, y se va evaluando, obviamente, cómo va evolucionando la maduración cervical, el score de Bishop. Para la prevención de la hemorragia postparto se usan 600 microgramos vía oral en dosis única y el tratamiento de la hemorragia postparto, el tratamiento 800 microgramos a 4 comprimidos sublingual o también se pueden usar vía vaginal o intrarrectal, generalmente es el uso que le damos. Acuérdense que se absorbe por la mucosa. Bien. ¿Qué debemos informar a la mujer y qué le debemos recomendar? Bueno, informar que va a tener sangrado y que el sangrado puede empezar el mismo día de la toma, de la administración, y que suele durar en promedio 10 días, aunque puede perdurar como una menstruación, ¿no? Un sangrado abundante, hasta 30 días. Que va a aparecer un dolor de tipo cólico, que puede comenzar antes o durante la presentación del sangrado, inmediatamente posterior a la toma puede aparecer este síntoma. También pueden aparecer, generalmente se presentan, síntomas gastrointestinales, como son la diarrea, la náusea y los vómitos, que duran el periodo en que se hace la administración de la medicación, después se retiran. Puede aparecer fiebre y escalofríos, la fiebre hasta de 38 grados, pero resuelven en las 24 horas de suspendida la toma. Y bueno, ¿y qué se puede hacer para estas situaciones? Debemos indicarle analgésicos y antipiréticos que se pueden usar previamente o cuando aparecen los síntomas, ¿sí? O sea, como preparación previa antes de la medicación, del procedimiento o con la aparición de los síntomas y en general se usa el ibuprofeno, 400 miligramos cada 8 horas o se puede usar hasta 800 miligramos.
diclofenac, naproxeno, tramadol o ketorolac son las medicaciones que se pueden utilizar y que para prevenir o tratar las náuseas y los vómitos debemos indicar metoclopramida principalmente en gotas o en comprimidos, ya sean 30 gotas cada 8 horas pueden utilizar o un comprimido cada 8 horas sublingual o vía oral. Bien, las pautas de alarmas que le vamos a dar a esta mujer es que si la fiebre perdura por más de 24 horas, ya debemos descartar un proceso infeccioso, no lo vamos a atribuir a la medicación. Si aparece un dolor abdominal muy fuerte que no cede con el analgésico o había cedido este dolor y vuelve a aparecer y no... aunque haya cesado la expulsión, aunque ya haya expulsado, el dolor perdura. Si hay un sangrado abundante de más de 2 apósitos bien completos por hora, es un parámetro de alerta para la mujer que debe llevarse en la indicación para la consulta cuando se va con la medicación. Si el sangrado se había suspendido y aparece de forma repentina o continúa por varias semanas, o si se presentan mientras está haciendo el procedimiento mareos o desmayos, esos son signos de alerta para consultar a una guardia de atención. Si con el correr de los días hay un cambio de coloración o olor de las pérdidas, antes de la cita al control, debe consultar a la guardia. Esas son pautas de alarmas que le debemos dar a la mujer en el momento de que estamos administrando la medicación. Bien, y después, ¿cómo vamos a confirmar de que se completó la expulsión? Bueno, hay que hacer, generalmente citamos a la mujer a los 7 a 10 días al control, hay que hacer una evaluación clínica general y ginecológica. El examen ginecológico no puede faltar en esta instancia porque hay que evaluar si ese cervix, si hay material compatible con restos, cómo están las características del sangrado, evaluar la permeabilidad del cervix, si no hay signos de un aborto incompleto, de una infección, un proceso infeccioso, endomiometritis, y si el tamaño uterino disminuyó en relación al previo, ¿sí? Como para hacer diagnóstico de la expulsión, constatar la expulsión. Sobre todo cuando la mujer no pudo constatar visualmente el producto expulsado. Complementariamente se pide una ecografía, ¿sí? Que no es indispensable, pero es de buena práctica. Recuerden que la ecografía es un método complementario y es muy operador dependiente y que no es determinante absoluto de una complicación, ¿sí? Sino que es un método complementario, se evalúa el grosor endometrial, que tengan en cuenta de que no va a estar un endometrio lineal después de la expulsión, generalmente quedan coágulos y algunas membranas que se tienen que expulsar, hay que evaluar la vascularización principalmente, y si quedan restos y condicen con la evaluación clínica, bueno, se puede hacer diagnóstico de aborto incompleto, de falta de expulsión y de material compatible con restos. Y la subunidad beta sería un método confirmatorio del aborto solamente cuando ya lo teníamos solicitado antes y el dosaje disminuye en un 90% a los 7 días. Pero bueno, esto puede variar también y sí nos va a servir si hay una persistencia del aumento, sobre todo para descartar embarazo, o sea, mola y datiforme, o algún trastorno de esas características. ¿Cuándo decimos que falló el procedimiento? Bueno, cuando encontramos la continuidad del embarazo después de haber realizado correctamente la administración de las pastillas, ¿sí? La mujer viene al control 7 días posteriores o cuando se la citó, o viene a veces antes, consulta antes, porque no tuvo respuesta al tratamiento. A veces se presentan algunos síntomas acompañantes, pero no hay sangrado o la expulsión. En ese caso, lo diagnosticaríamos como una falla de tratamiento, siempre hay que confirmarlo, y en ese caso estaría indicada la realización de una aspiración manual endouterina. Se puede repetir el procedimiento, sobre todo cuando la administración no fue correcta,
tanto por el tiempo que lo sostuvo, si no cumplió con el periodo de los 30 minutos posteriores, de dejarlo abajo de la lengua, o algún inconveniente que haya tenido, náuseas o vómitos de la medicación, vómitos sobre todo. En este caso se puede repetir, sobre todo si la mujer no desea realizar una aspiración, pero de lo contrario se debería realizar una aspiración manual endouterina. También debemos hacer el diagnóstico de aborto incompleto, retención de rastro placentario. En ese caso, podemos tener una conducta expectante, observar si estamos muy próxima al periodo del procedimiento, hacer un control a los 7 días, dar la dosis de tratamiento de aborto incompleto por vía oral, que recuerden que lo vimos anteriormente, de 600 o 800 microgramos, o sea, 2 pastillas o 4 pastillas en una única dosis, y se vuelve a controlar a los 7 días, siempre que las condiciones clínicas de la mujer lo permitan, ¿sí? Si no hay fiebre, si no hay mucho dolor, si no hay mucho sangrado, si no está permeable el cuello y si no hay pérdidas con olor fétido. En ese caso se podría hacer la dosis de aborto incompleto. Y si no, hacer una aspiración, una MEU. Bien, la evacuación con el procedimiento instrumental. Acá vamos a hablar de cómo es el procedimiento de la aspiración manual endouterina, o sea, la MEU, y el legrado, que ya deberíamos dejarlo en desuso en este tipo de procesos. Bien. Bueno, para este procedimiento tenemos que hacer en primera instancia una profilaxis antibiótica, porque vamos a hacer una instrumentación, vamos a entrar a la cavidad uterina. Entonces esta profilaxis se puede hacer con antibióticos como son la doxiciclina en dosis única de 200 miligramos vía oral, o acitromicina 500 miligramos vía oral, o metronidazol 500 miligramos vía oral, y se debe realizar como mínimo 2 horas, no más de 2 horas previas al procedimiento, ¿sí? Se debe indicar, generalmente se la cita a la mujer 2 horas previas a realizar el procedimiento, se le hace la preparación, se le dan todas las indicaciones, se le administra el antibiótico, siempre descartando que no haya ninguna alergia a la medicación, y se pueden usar cualquiera de estos 3 medicamentos, y no deben pasar más de 2 horas desde que se administró el mismo hasta que se realice la práctica. Y también se puede realizar la preparación cervical. Hay que tener en cuenta que no es indispensable. En algunos lugares lo realizan de rutina, pero no es indispensable. Generalmente antes de las 12 a 14 semanas se puede administrar una dosis de misoprostol. También 3 horas antes, entre 1 y 3 horas antes del procedimiento, se dan 2 comprimidos de misoprostol sublingual, o sea, 400 miligramos. También se pueden dar vía oral o vía vaginal. Y después se hace el procedimiento de aspiración, sobre todo en pacientes que tengan antecedentes que sean nulíparas o que tengan alguna alteración cervical, o que tengan cicatrices por alguna intervención a nivel cervical. También existen los dilatadores osmóticos, y bueno, si tuviéramos la mifepristona, se debería dar 24 a 48 horas previas al procedimiento un comprimido vía oral de 200 miligramos, o sea, se toma una pastilla de 200 miligramos, que esa es la formulación que viene, y esta ingesta se debe hacer 24, o sea, 1 o 2 días previos a realizar el procedimiento. Recuerden que la mifepristona produce el cese del flujo placentario. Pero después hay que dar el misoprostol o hacer la evacuación con la aspiración. Bueno, ¿cómo se hace el manejo del dolor ante esta situación? También con analgésicos como el ibuprofeno, el paracetamol, derivados opiáceos o ansiolíticos, según la situación, según la mujer lo amerite. En general está indicado hacer por lo menos el ibuprofeno o un analgésico de ese tipo, un AINE. Bueno, y rápidamente voy a explicar los pasos para la realización del procedimiento de aspiración. Bueno, es un procedimiento que, como toda intervención a nivel del útero, debemos realizar
el examen ginecológico, ¿sí? Con la mujer en posición ginecológica, se debe realizar el tacto bimanual, siempre descartar que no haya anomalías o algo que pueda alterar la práctica o que contraindique la práctica. Bueno, efectuar la preparación, se debe colocar el espéculo, se debe realizar la higiene del cérvix y de la vagina, luego se realiza la colocación de la pincerina o de POSI para tomar el labio anterior del cuello generalmente, y se va a hacer lo que se llama la anestesia paracervical, que se hace con lidocaína, que puede ser al 1 al 2%, 20 mililitros, y se realizan 4 instilaciones de esta lidocaína, 1 a 2 centímetros, en hora 2, 4, 8 y 10, que siguiendo las agujas, tomando al cervix como un reloj siguiendo las agujas del reloj. Y siempre se debe, antes de instilar, se debe aspirar para corroborar de que no estamos en un vaso, y luego se debe administrar unos 2 mililitros en cada hora, como dijimos. Siempre debemos tratar de evitar la hora 3 y la hora 9 porque están las arterias cervico-vaginales y entonces puede sangrar a ese nivel. Luego se procede, si es necesaria, la dilatación del cérvix, pero esto en general con las cánulas más finitas no se necesita hacer. Si fuera necesario se pueden utilizar bujías de Egar, y después se coloca la cánula de aspiración del AMEU, se realiza una esterometría con esa cánula y luego se procede a armar tenemos que tener armada la jeringa y se procede a realizar el vacío de la misma. Tiene 2 válvulas que se comprimen y de esta manera se hace el vacío y se carga la jeringa y luego se conecta a la cánula que está en la cavidad uterina y se suelta el vacío y de esta manera aspira el contenido uterino y se va girando 180 grados y haciendo un movimiento leve de adelante hacia atrás, pero sobre todo la aspiración se hace al girar la jeringa y la cánula. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si se vació completamente el útero? Porque la sangre empieza a cambiar de color, dejan de salir material, se pone roja, espumosa, y en ese momento nos damos cuenta de que concluyó la aspiración del material uterino. Igualmente, el paso siguiente es controlar el material, examinar el material evacuado. Si fuera una situación de abuso y está legalizada, hay que juntar material. En este momento se junta material para enviar la muestra para la evaluación genética. Es un elemento que generalmente en las causas judicializadas se lo solicita, y posteriormente, bueno, se procede a controlar la hemostasia y se retiran las pinzas, se realiza la higiene, y en este momento posterior es cuando debemos realizar el procedimiento complementario como la colocación del método anticonceptivo, si desea la mujer la colocación de un DIU, y constatar de que no haya laceraciones, no haya ninguna lesión. Bien, bueno, posteriormente a esto se lleva a la mujer a la sala de recuperación, se le explica lo que se realizó y se dan las indicaciones para el control posterior a los 7 a 10 días generalmente, con las pautas de alarma como dijimos anteriormente. Bueno, brevemente para lo que es una interrupción del segundo trimestre, que sería un ILE por encima de las 14 semanas, en este caso, bueno, se pueden utilizar dilatadores osmóticos o dilatadores que se llaman laminarias, que se pueden colocar el mismo día del procedimiento de dilatación y evacuación. También la evacuación, el
procedimiento se puede hacer con misoprostol solo o como mifepristona más misoprostol si tuviéramos, ¿sí? Acá, fíjense que la dosis del misoprostol se reduce a la mitad, se administra de la misma manera, cada 3 horas por vía bucal, vaginal, sublingual generalmente, y se va repitiendo la dosis, esto es bajo una internación, obviamente, porque estamos en el segundo trimestre, y se repite la dosis hasta la expulsión. Y luego se evalúa la expulsión completa y si es necesario, si no fuera así, se debería llevar a realizar el tratamiento del aborto incompleto como en cualquier situación bajo sedación. Bueno, la tasa de éxito, como ya dijimos, es mediante la utilización de la aspiración por vacío. El índice de aborto completo es cercano al 95-100%, ¿sí? Y las complicaciones posteriores a la aspiración son muy bajas. ¿Qué complicaciones se pueden presentar? Bueno, que quede un aborto incompleto, que esto es muy raro, sobre todo porque generalmente cuando en los lugares donde se revisa la aspiración, hoy en día se cuenta con un ecógrafo y muchas veces se controla con ecógrafo posterior a la evacuación. Pero bueno, hay que evaluar el sangrado, el dolor abdominal, que pueden ser indicios de aborto incompleto. Se puede presentar hemorragia por perforación uterina, traumatismo del cervix, o como dijimos, aborto incompleto, aunque esto es muy raro, sobre todo si el personal está bien entrenado. Y un proceso infeccioso puede aparecer también como una complicación y se va a manifestar con fiebre, escalofrío, flujo vaginal con olor fétido o un sangrado muy persistente o progresivo. Bueno, ¿qué indicaciones le vamos a dar para el alta a toda mujer que realiza una interrupción de embarazo? Bueno, en los primeros días vamos a explicarle que puede tener cólicos similares a los de una menstruación, ¿sí? O sea, dolores tipo menstruales, que puede aparecer el sangrado, como dijimos, que puede perdurar varias semanas, pero un sangrado menstrual o más escaso, amarronado, pero que no tiene que presentar olor. Hay que indicarle que debe evitar todo lo que sean las duchas vaginales, la higiene por inmersión, o sea, el uso de bañeras o de inmersión en piletas, evitar el uso de tampones, de duchas vaginales y de copas menstruales también, que está muy en uso hoy en día. La actividad sexual se puede reiniciar luego de la detención del sangrado, generalmente después del control de los 7 a 10 días, ahí evaluamos la permeabilidad del cervix y en ese caso se puede habilitar las relaciones sexuales, siempre haciendo hincapié en el método anticonceptivo, porque recuerden que el retorno a la fertilidad luego de una pérdida de embarazo puede ser muy rápido, ¿sí? Y más cuando es una interrupción voluntaria o una interrupción provocada. En este caso, sí o sí debemos indicar el preservativo para evitar las enfermedades de transmisión sexual y un método que preferiblemente debería ser charlado con la mujer y si ella lo prefiere, un método de larga duración, obviamente. Informar sobre la posibilidad de ante un nuevo embarazo, establecer todo lo que sean signos y síntomas de alarma y debe irse con una cita pactada para el control. Bien. Y acá, bueno, obviamente, en general, esta charla de los métodos anticonceptivos se tiene previo a la indicación del método de interrupción, o sea, en la mujer, cuando se hace la primera consulta, uno debe en la anamnesis evaluar qué sucedió, que si la mujer no deseaba embarazarse, a dónde estuvo la falla, si en el método anticonceptivo, si es que lo usaba, o si no lo usaba, bueno, explicarles que existen métodos anticonceptivos, todas las canastas de anticoncepción gratuita que tenemos en la parte pública, que es muy completa, y si estuviéramos en el ámbito privado, explicarles todos los métodos que tiene para optar y que se pueden adaptar a sus requerimientos,
¿sí? Y bueno, y obviamente que tenemos que tener en cuenta los criterios de elegibilidad de la OMS para el uso de una anticoncepción posterior, que como ustedes ven, en general son todos de categoría 1, 2, excepto, bueno, obviamente, si fue un aborto séptico, la inserción de un DIU en ese momento no va a ser posible, hay que resolver el proceso infeccioso, pero esto es como en cualquier otro momento de la vida sexualmente activa de una mujer, ¿sí? Pero cualquier método anticonceptivo, sean los anticonceptivos orales combinados, anticonceptivos inyectables mensuales, trimestrales, se podría usar en cualquier momento, cualquiera de los métodos, incluso se lo puede utilizar inmediatamente, posterior a la práctica. Bueno, como el dispositivo intrauterino que dijimos recientemente, que se puede insertar inmediatamente después de un aborto, si fue por una aspiración, o si es con medicamento, recuerden que se puede insertar dentro de las 48 horas posteriores a la expulsión, y si no, al mes de la expulsión, ¿sí? Si esta expulsión fue completa, obviamente. Los anticonceptivos orales combinados generalmente se puede comenzar el mismo día que realiza la evacuación uterina, los hormonales de progestágeno inmediatamente, la mujer se puede ir con, por ejemplo, con el implante colocado, ¿sí? Y bueno, lo que no se recomiendan en general son los métodos basados en la fertilidad, porque obviamente el ciclo va a estar alterado después de la interrupción, no vamos a saber, va a tener las pérdidas en donde no va a poder evaluar los requerimientos del método y no sabemos en qué momento va a volver a ovular. Bien, acá les dejo un link de donde van a tener acceso si quieren ampliar información sobre estos temas, ¿sí? Son de la Secretaría que están aportados por la Secretaría de Género de la Facultad de Medicina, y también contarles que el día 6 de julio va a haber una clase también a punto de partida de la Secretaría de Género sobre la temática y actualizaciones sobre el tema. Bueno, y recuerden que hace muy poquito salió el nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Está la actualización del 2021 que está disponible también en forma virtual, en forma que está también en los links de acceso que puse anteriormente. Bueno, muchas gracias, y bueno, si tienen alguna pregunta, no sé si ya la hicieron por el chat. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Ay, pensé que no me escuchaba nadie. Ahí voy a dejar de presentar. ¿Algún comentario? Hermosa clase, una revisión muy interesante, muy profunda. Me parece importante que recalquemos lo que vos dijiste en relación a la edad. Y te quería hacer una pregunta, porque vos dijiste que, bueno, en los menores de 14 se considera violación. ¿Qué pasa si llega una paciente embarazada, menor de 14 años? Porque acá lo planteamos desde una paciente que llega, que generalmente a esa edad la va a venir a traer la madre y se considera violación. Ese tema legal, ¿no? Que vos planteaste, si la paciente llega embarazada y quiere interrumpir el embarazo, se maneja como una violación desde el contexto de la práctica. ¿Qué pasa si la paciente llega embarazada? No sé si me puedo explicar la duda que se me generó. Voy a presentar dos situaciones en primera instancia. Una de las situaciones en donde, bueno, siempre hay que evaluar el interés superior de la niña, ¿sí? En este caso. Siempre se tiene en cuenta el interés superior de la niña. A veces hay que hacer intervenciones por separado de sus familiares, porque sabemos que si es un abuso, la mayoría de las veces son abusos intrafamiliares. En ese caso, hay que hacer una intervención. Muchas veces
la denuncia la hace a través de la escuela, la manifestación la hace la escuela, ¿sí? O porque la niña tiene síntomas que son compatibles con un embarazo, empieza con molestias, con síntomas. Entonces la escuela manifiesta o le avisa a la madre, al familiar cercano y hacen la consulta médica y bueno, y obviamente hay que tratar de hacer la evaluación o la escucha con la madre y también por separado, ¿sí? Y en este caso, lo ideal es que la escucha sea interdisciplinaria, Claro, sobre todo con el personal de salud mental, ¿sí? porque es muy complejo. Sí, hay que tratar de que haya otra persona que también que sea idónea y que pueda acompañar la escucha, ¿sí? Porque siempre se presentan situaciones en donde si la familia no está de acuerdo, entonces por ahí el relato de la niña puede variar de un momento a otro. Entonces hay que despejar eso. Sí, y también puede suceder la situación en donde la niña manifieste que desea continuar la gestación. Claro. ¿Sí? O que no sea de un abuso. Sabemos que las relaciones sexuales Sí. hoy comienzan muy tempranamente y sí tenemos casos, incluso muy frecuentemente, de embarazo. Por eso lo que yo te decía, por ejemplo, si llega una niña menor de 14 años que tuvo con su pareja eso, manejarlo y que quiere interrumpir el embarazo, eso, vos sí o sí lo tenés que denunciar como violación, porque eso no quedó claro, me parece a mí, no sé, a la escucha. Yo no hago tanto infanto juvenil, pero me hizo un poquito de ruido, por eso cuando hablamos... No, en general, cuando hay una gestación menor de 13, menor de 14, Sí. 13 años para abajo, obviamente que siempre uno tiene que descartar que no sea un abuso, o lo tiene que sospechar. Si hay sospecha de abuso, tiene que dar todas las posibilidades para que eso se manifieste y para que eso se evalúe y dar aviso a las autoridades de niñez o quien amerite, siempre con todos los recaudos que la situación amerita, la privacidad, el interés superior de la niña, si está acompañada, también hacer la evaluación del familiar acompañante y todo lo que se pueda realizar en ese momento. Pero si la niña manifiesta que ella está con una pareja o que fue consentida la relación, en ese caso no, se puede hacer una interrupción, pero sin que sea una violación. Si es un embarazo menor de 14, va a entrar dentro de lo que es IVE, ¿sí? Y ahí el consentimiento, la diferencia está que en el consentimiento va a ser para menores de 14, ¿sí? Claro. Y debe tener el asentimiento de un familiar responsable, adulto, ¿sí? Claro. Que si estamos menor de 13 debe ser el tutor legal, y si estamos entre 14 y 16 puede ser el asentimiento de un familiar o cualquier persona que la mujer, que incluso hasta de que la acompañe. Exacto. Que la acompañe. Exacto. Profe. Es decir, menor de 13, el padre, por decir así. Padre, madre o la tutela legal. Sí. Y de 14 a 16 puede ser una amiga adulta o mayor de 16. Exacto, sería ese es el concepto. Y bueno, no sé si había otra pregunta, Patricia, que no mía, hay una de la alumna, después yo te voy a hacer un comentario. Sí. No, era con respecto a lo que dijo del consentimiento informado en las pacientes de 14 años. Por ejemplo, en realidad con la parte del asentimiento. O sea que, por ejemplo, si la paciente va con los padres, pero los padres, ella desea el aborto, pero los padres no, puede buscar otra persona que le dé el asentimiento en ese caso. Exactamente. Sí. Si fuera menor de 14, ahí hay intervención, a veces hasta inclusive se puede dar intervención a la autoridad, ¿sí? A la Dirección Provincial de Niñez, por ejemplo, ¿sí? Que en ese caso, como es una menor y necesitamos una autorización, o sea, ella va a dar su asentimiento, pero si hay una discordancia con su tutela legal, se debe llamar a la Dirección de Niñez para que haga la intervención. No al juez ni a la Corte Suprema de Justicia. Están las instancias primarias para esto. Ahora, si es de 14 a 16 años,
cualquier persona de su confianza mayor puede dar el asentimiento, y si es mayor de 16, solamente la mujer o la persona con capacidad de gestar debe realizar la firma del consentimiento. Doctora, yo quería preguntarle, usted refirió varias veces dar aviso a las autoridades. Dentro de eso, ¿cuáles serían los niveles? Ahora usted mencionó niñez, la Secretaría de Niñez. Ahora, ¿en algún momento esto se judicializa, se avisa a un juez? Ahora no. No, a menos que haya una... Eso también es eso es uno de los puntos que cambió de la ley. En general, ya después del fallo Fallen en 2012, ya la Corte Suprema de Justicia manifestó que ninguna de estas situaciones debería quedar judicializada con solo la solicitud de la mujer, y que tenga causal, ya sea causal salud o causal violación, no necesitaba darse aviso a al juez, ¿sí? Ya la Corte Suprema de Justicia se había expedido en ese sentido. Ahora tenemos una ley de interrupción voluntaria o legal del embarazo en donde no se va a judicializar, porque es legal realizar la práctica del aborto, ¿sí? Entonces, solamente yo dije que se da aviso a las autoridades cuando es una menor o una persona con discapacidad, ¿sí? Con una capacidad restringida, ¿sí? En ese caso, que necesite una tutela. En ese caso, porque sabemos que hay capacidades restringidas, pero que pueden dar el asentimiento, ¿sí? Y si es si es mayor de 16 años, lo puede hacer por su motu propio. Pero hay otras discapacidades o incapacidades en donde necesita el asentimiento de otra persona o el consentimiento de la tutela, ¿sí? Y en ese caso se le da aviso a la Secretaría de Niñez. Si hay algún conflicto, Sí. ¿sí? O no hay, como el que plantearon recién, que es lo que más puede suceder, que el tutor no esté de acuerdo, o que no tengamos alguien que pueda asentir la práctica. Ajá. En ese caso se da intervención en la Secretaría de Niñez, ¿sí? Que tiene sus referentes en todos los lugares, en todos los municipios. Hay un equipo que la dirección provincial, en este caso en la provincia de Santa Fe o en la provincia de Buenos Aires, donde sea, está el ente, ¿sí? O la Defensoría del Niño, en este caso, para que dé su intervención. Ese sería el nivel al que habría que comunicar. Sí, a veces no es necesario, ¿sí? A veces no es necesario, porque si hay un equipo de salud, no. Hay un equipo interdisciplinario de salud, ¿sí? Generalmente cuando suceden estas cosas o aparece algún familiar, una tía o alguien que acompaña a la niña, o si no, bueno, si el interés superior de la niña no está garantizado, sí, se da aviso a la entidad que es la Secretaría de Niñez o la Dirección de Niñez. Y la otra cuestión, y no la molesto más, se ha escuchado bastante con respecto a los momentos en los que esta ley estuvo en discusión y sus pros y sus contras de distintos sectores de la sociedad. Y se puso en evidencia una cuestión que ahora me parece que me queda clara. Es decir, un objetor de conciencia es solamente el médico que podría realizar la intervención y se niega a hacerlo por alguna razón religiosa o, no sé, de tipo personal. Pero de ninguna manera una institución puede ser objetor de conciencia. No. La objeción de conciencia es personal, no es institucional.